menos que hayas pasado los próximos, no sé, todos los años de tu vida sin haber visto un cuadro, una pintura, haber leído una poesía, haber jugado algún videojuego o escuchar alguna canción, deberías de tener una mínima concepción de lo que es el arte. Y tranquilo si no sabes explicar lo que es, porque es una definición que no se tiene muy clara para las personas que realmente lo entienden. Pero si hablo de arte, sabemos a lo que nos referimos. El cine no nace como un arte. De hecho, en un inicio, cuando los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, no pensaban en crear arte. De hecho, la idea principal de ellos era que se pudiera capturar pequeños fragmentos de la realidad y poder tenerlos colgados en un cuadro, como era la costumbre en aquellos momentos. Su idea era tener pequeños fragmentos de la realidad y poder tenerlos en tu casa. Pero al darse cuenta que la idea no era muy rentable porque era bastante costosa, decidieron descartar la idea y en vez de eso decidieron crear el arte del cine. A lo que quiero llegar con todo esto es que las concepciones de arte van cambiando con el tiempo. De hecho, ese es uno de los principios del arte, la evolución, porque si nos ponemos a pensar, el cine antes no era considerado un arte, era más bien un invento pasajero que no podía reemplazar al teatro. Y cuando tiempo después nacería la televisión, todos pensaban que reemplazaría al cine porque etcétera, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar con esto es que no quiero meterme tanto en las definiciones de lo que es el arte, el cine o todo eso. Más que nada tengo ganas de hablar de los conceptos de lo que es eso y porque no tengo ideas de otro tema de interés. Las personas vivimos en varios contextos, tanto sociales, históricos, culturales, etc. Y esto influye en nuestra formación, ya que crea nuestra realidad. El arte es la representación de la realidad del autor, la cual se ve limitada por los factores dichos anteriormente. También, si naciste en un lugar con cierta gente, con ciertas costumbres, leyes y elementos culturales, todo esto se verá representada en la obra que tú realices. Incluso si creciste feliz en un lugar o fuiste en contra de tu contexto. Tanto eso como también en tus experiencias y cambios se verán reflejadas en tu arte, porque en el mismo se verá reflejada tu realidad. Por ejemplo, si naciste en un lugar o tiempo donde veías belleza, naturaleza, alegría o un estilo de vida estable, tu obra puede resultar en algo parecido al Jardín de Bettyville de Claude Monet. O si por ejemplo hubieras crecido en los años 90 viendo películas de acción, de guerra o de hippies o spaghetti western, tendría sentido que crearas una película como Forrest Gump. Esto debido a la ambientación, los personajes, los lugares o el lugar en donde se sitúa. Pero esto me da pie a establecer a que no existen recursos narrativos malos, pero voy a hablar más detalladamente sobre esto. Existen montones de ideas trilladas y muy quemadas, como lo son el revivir algún personaje o los viajes en el tiempo. Pero bien puede ejecutarse la idea de una manera correcta, dando un desenlace interesante, o por otro lado puede terminar siendo aburrida. Un ejemplo de esto es la película Efecto Mariposa, la cual nos muestra que el protagonista puede viajar en el tiempo mediante la lectura de su diario, el cual escribió de niño debido a su problema de lagunas mentales. La trama de la película va de que cada vez que el protagonista viaja en el tiempo para solucionar algún problema, en la línea a la que regresa hay un nuevo conflicto, dándonos así a entender, y como todos pensamos, que al viajar al pasado se altera el presente en el que estamos. Caso contrario a como sucede en Avengers Endgame, ya que estos viajan al pasado, dando así una solución inmediata al problema que tienen, sin alterar ni cambiar nada de su línea temporal presente. ¿Ven? Esto nos demuestra que un concepto puede ser tanto bueno como malo, pero siempre dependerá el cómo se ejecute la idea. No podemos tachar una obra de mala solo porque reviva personajes implicando que sea un mal recurso narrativo, porque también se puede hacer de una buena manera, porque no depende del concepto, sino de cómo se utilice o cómo lo trates, porque las cosas o se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, pero el arte no trata de lo que hagas, sino de cómo lo haces. Esto aplica para todos los recursos que usualmente son malos, como
viajar en el tiempo, pérdidas de memoria, el supuesto elegido, time skips, entre otras cosas que o se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Por esta razón, al ver películas puedes ver miles que tengan el mismo concepto, pero con una ejecución totalmente distinta una de otra. Y también porque al parecer ya no existe la originalidad. Esto a su vez se relaciona con la idea de la adaptación, que también es bastante simple a rasgos generales. Una adaptación es la desconstrucción de una obra para reconstruir otra en otro medio, cambiando o manteniendo ciertos elementos de la misma. Una adaptación no tiene la mínima obligación de ser igual o parecida al material original, ya que debe ser vista como una obra funcional por sí misma. Pero sin ir más lejos, una película es adaptada de un material preexistente, o en otras palabras, el guión. El guión termina siendo una adaptación de sus influencias, las cuales fueron influenciadas por alguien o por algo, proceso el cual se repite hasta llegar a la única obra original de la historia, que es la primera pintura del hombre de las cavernas. Pero, si nos damos cuenta, él se inspiró en lo que veía, se inspiró en la vida y lo adaptó, representando así su realidad condicionada por su contexto y así creando arte. ¿Ven cómo todo cierra? En conclusión, nada de lo que dije importa, el arte no te rinde cuentas a ti, no me rinde cuentas a mí, ni a nadie más. El arte solo vive y le rinde cuentas al arte. ¡Wow! 14-13, favor nosotros. Punto final. Debo admitir que han peleado bien, lo que hará que sea más penoso cuando los aplaste como moscas. ¡Oye! ¡Anota! ¡Sí! Esto es empate. El próximo gana. Mi turno. Tenemos que hacer la jugada. No está lista, la practicamos solo una vez. No nos saldrá. Saldrá bien. Solo tenemos que creer. El último punto, señoritas. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?